Bueno, niños, entonces, ahorita la idea es que repasemos el consejo genético y les explique los ítems que estaban relacionados con la herencia típica, que ya les voy a decir cuál es y vamos a ir revisando todo el consejo genético y luego uno por uno. Para que en la noche hagamos revisión de los tipos de herencia y demos un repasito de lo del primer y del segundo corte, porque recuerden que en este examen pueden ir cosas tanto del primero como el segundo con herencias atípicas o sin atípica. ¿Listo? Ya les aviso. Entonces, espérenme, busco a la persona que me escribió. Mm, mm, mm. Ah, caramba. Espérenme un ratito. Ya les digo. Ya, ok. Listo, niños. Entonces, eh, la importancia del consejo genético con atipia es porque con el paso de los años se ha podido establecer que ha habido unos cambios y se han identificado que hay enfermedades que se están presentando de la manera no esperada, lo que nosotros normalmente esperamos, ¿cierto? Es decir, uno que espera que en una enfermedad de herencia autosómica dominante, pues al menos haya siempre un afectado, ¿listo? Por cada generación, que no haya portadores, que haya una recurrencia del 50%, que pueda haber una penetrancia completa, ¿listo? Uno espera eso, pero resulta que hay situaciones en las que eso no ocurre. ¿Y cómo nosotros vamos a identificar primero que una enfermedad estaría cursando con una herencia atípica? Yo les escribí al grupo hace ya tiempito para que no se olvide, pero igual es para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Yo les dije que hay unas situaciones en específica que si su caso clínico tiene eso, pues no lo duden y piensen en que eso podría ser una herencia típica y que ustedes tienen que saber abordar, ¿vale? Primera cosa entonces que tienen que tener en cuenta. Todo caso clínico en el que la doctora les diga que considere los factores atípicos o que hagan el consejo genético con eso, de una vez sepan que en el consejo genético tienen que decir que se sospecha una enfermedad de herencia atípica y que se debe de hacer un abordaje integral a la familia. ¿Listo? A la familia. Eso es lo primero. Entonces, si él les dice, pues que hagan el consejo con factores de atipicidad, pues lo más probable es que sea por eso, ¿vale? Segunda cosa que necesito que ustedes tengan claro. Todo caso clínico en el que el hijo sea de una madre donadora de óvulos, de un padre que donó el esperma, si ellos son los padres, los verdaderos padres, por decirlo así, y que son otros quienes adoptaron o quienes tuvieron el vientre para que ahí se pudiera desarrollar como tal el cigoto y el bebé, ¿no es cierto? Todo caso en el que haya algo de fecundación in vitro, de donación de óvulos, siempre va a tener aspectos relacionados con factores de atipicidad. ¿Listo? ¿Por qué, niños? Porque resulta que cuando nosotros, o bueno, observamos este tipo de casos clínicos, nos damos cuenta que hay muchas situaciones en las que sí nos da información genética general de los padres o las personas que donaron los óvulos o los espermatozoides. Sin embargo, hay situaciones que a pesar de las pruebas y de los protocolos que tienen las clínicas donde se realizan estos procedimientos, pues no se incluyen, porque además de que son un poco más costosas, implican que no es un negocio rentable, porque si le empiezan a hacer las pruebas y encuentran más defectos que cosas buenas, pues no sería ganancia, ¿no es cierto? Aparte de que sería un poco más complicado. Eso es lo que yo necesito que ustedes me entiendan ahora. ¿Listo? Y el tercer caso y más importante es que toda enfermedad, todo caso clínico en el que ustedes hagan el árbol genealógico y no les cuadre, es decir, que si es recesiva no haya portadores y si es dominante no haya algún afectado por cada generación, o que sea una enfermedad de algún tipo de herencia, pero que ustedes ven el árbol genealógico y dicen, puchas, pues parece como que si fuera una enfermedad de nuevo. Es decir, cuando el árbol genealógico no corresponda con lo esperado de la enfermedad,
ahí hay factores de atipicidad, porque no es lo esperado, ¿vale? Eso es lo que yo quiero que ustedes lo tengan muy en cuenta. Les voy a buscar en estos momentos en el chat y se los voy a volver a enviar. Ok. Ahorita se los voy a escribir. Entonces, primero que el árbol genealógico no corresponde, ¿no? A lo esperado. Segundo, que pues la doctora se los pida. Tercero, que hayan donantes. Y cuarto, y súper importante, es que cuando ustedes miren la clínica del paciente y se den cuenta que sí tiene algunos rasgos, pero que además presenta síntomas que no son los esperados, pues tienen que considerar que ese paciente podría estar relacionado con un tipo de herencia típica. ¿Listo? Denme un minutico. Está entrando una llamada. ¿Por qué se puede producir una herencia típica? Pues miles de cosas. Hay unas en específico que son las más frecuentes y que han sido identificadas con el paso de los últimos años. Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes miren y tengan en cuenta. ¿En qué pacientes vamos a sospechar cada una de ellas? Ahora hablaremos. ¿Listo? Yo les voy a decir más o menos cuáles serían. ¿Listo? Ahí esperen. Niños, qué pena. Así que se envió un mensaje. ¿Listo, chicos? Entonces, cada una de las cositas que influyen son las que tenemos que ir evaluando, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta de un consejo genético atípico es que siempre, independientemente de la situación que sea, el paciente tiene que solicitar, ¿vale? Siempre él solicita, si es menor de edad los padres, si es mayor de edad el paciente lo solicita y ya saben que es una función de orientar, de verificar, de poder realizar un seguimiento en la situación clínica del paciente. ¿Listo? ¿Qué es lo importante que ustedes sepan? Que en la primera consulta, igual que todos los consejos genéticos, se revisa el árbol genealógico, obtienen los datos de la historia clínica previa y actual, pueden buscar en OMIN si hay alguna relación específica con la enfermedad que ustedes sospechan. ¿Listo? Básicamente, guardar la información. Dime, Daniel. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Disculpa, una pregunta. En el caso de que
la paciente que nos llegue ya llegue con un diagnóstico dicho por otro médico, nosotros deberíamos seguir basándonos con ese diagnóstico o también debemos escribir que tenemos que seguir buscando información en OMIN como para corroborar, o no es necesario mencionar eso. Ahí es importante que ustedes miren que como ya hay diagnóstico, no es necesario realizar la búsqueda de nombre. Yo charlé con la doctora y yo le estaba planteando dos situaciones. La primera situación es que, pues, por ejemplo, en mi experiencia, los casos clínicos que a mí me abordó en el examen y algunos que yo abordé en la asignatura y que abordaron los chicos a los que yo le di asesoría hace un año, es que habían casos clínicos que tenían la clínica de la enfermedad, pero no tenían pruebas genéticas previas. No había ningún test genético. En ese caso, si ustedes solamente tienen la clínica, pero no hay ninguna prueba, ningún paraclínico y menos un test genético, ustedes están en la obligación de hacer la búsqueda en OMI y de mandar el test genético cuando hagan la junta médica. Pero si en la historia clínica, en el caso clínico que pone la doctora, está ya como tal el test genético, ¿listo? Y está dicha la enfermedad, lo que tienen que aclarar en la primera y en la primera consulta y en la junta médica es que ya hay un diagnóstico previo con un test genético, que no requiere por ahora más paraclínicos hasta que se pueda evaluar cómo va la funcionalidad fisiológica y clínica de la paciente en caso de que necesite alguna otra prueba por complicaciones o por síntomas de su enfermedad. ¿Listo? Si ya tienen diagnóstico, ok, digan que ya hay diagnóstico, que no es necesario mandar test genético. Si no tienen diagnóstico establecido, tienen que mandar paraclínicos y el test genético. ¿Listo, Daniela? Sí, gracias. Ok, espérenme un ratito que necesito contestar esto y ya. Listo. Entonces, esa es la idea. ¿Hasta ahí claro, Daniela? Perdón, qué pena, no escuché. ¿Sí? ¿Claro? Sí, muchas gracias. Okay. Listo, entonces esas dos cuestiones. Tienen que estar preparados para ambas situaciones, ¿no? La doctora les puede poner cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Porque pues quedamos en que el hecho era de que ustedes sepan identificar ambas situaciones. Ahora, en la junta médica hay algo que tienen que tener en cuenta. Cada paciente es diferente, ¿no es cierto? Y en la junta médica ustedes tienen que escribir, tienen que recalcar que la cabecera de esa junta médica es el médico general, ya no es el especialista. Entonces, en la junta médica obtenemos las opiniones de los especialistas a los que vamos a mandar por los síntomas y por la situación que tiene mi paciente. Me explico, pues si tiene alteraciones óseas, lo mando al ortopedista. Si tiene alteraciones neurológicas, neurofisiológicas, pues al neurólogo o al neurocirujano se amerita. Si tiene alteraciones cardíacas, se va al cardiólogo. Alteraciones visuales, al oftalmólogo. Alteraciones auditivas, al otorrinolaringólogo. ¿Listo? Alteraciones renales al nefrólogo, alteraciones ginecobstétricas al ginecólogo. ¿Listo? Cada síntoma, por eso tienen que reconocer los síntomas de la enfermedad, se tendrán que mandar a cada uno. Por ejemplo, en la miastenia gravis, en polineuropatías como Guillain-Barré, la distrofia muscular de Duchenne, es súper importante remitir al neurólogo y al fisiatra, que son personas expertas en el manejo y en la función motora y muscular de los pacientes, ¿vale? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Si saben la clínica, saben a qué especialista remitir. Y ahí pongan, o sea, mi consejo es que todo lo manejen en presente. Se remite a tal especialista para, o le ponen justificación, para control o vigilancia de alteraciones cardiovasculares. Porque cuando ustedes hagan su historia clínica, que es algo que tienen que aprender, cuando ustedes ya manejen un sistema, siempre cuando hagan una revisión, abajo va la justificación. ¿Para qué lo mandan? Igual que el medicamento, igual que los controles, ¿listo? Y siguen poniendo consulta o control y seguimiento por medicina general, ¿vale? En la junta médica
Si no hay diagnóstico establecido, manden el test genético. ¿Listo? Y lo que hacen es, ¿a quién remito? El médico será quien o recibirá, o sea, yo como médico recibo las opiniones de los especialistas y miro qué más hago por mi paciente, a quién más lo refiero y qué hago con las opiniones de los especialistas. Es decir, dime, Valentina. Hola, ¿cómo estás? Una pregunta, lo que pasa es que la profe nos había dicho que el test genético, pues como tal, el consentimiento informado va en la segunda consulta, porque en la junta médica, o sea, simplemente se acuerda dónde se va a remitir como para que reciban las diferentes opiniones y el médico general pues ya actúe, pero como tal la petición del test genético es en la segunda consulta, ¿o no? Pues verá, cuando yo hablé con la doc, me dijo que en la junta médica, porque ese día revisamos el consejo con ella, y es que en la segunda consulta ya tú explicas la enfermedad que tiene el paciente y para poder explicar la enfermedad que tiene tienes que tener un diagnóstico. De todas maneras, vuélvalo a preguntar. Pero eso es lo que yo tengo de lo que la doctora les escribió en el tablero y de lo que a mí me explicó. Entonces, pues ustedes hagan caso a lo que les diga la doctora. Pero desde el punto de vista en el que yo hablé con ella, quedamos en que para que ustedes digan de qué trata la enfermedad, pues necesitan saber el diagnóstico. Yo creo y estoy casi segura que los casos clínicos que les van a dar a ustedes mañana en el examen ya llevan test genético. Entonces no sería necesario. Tienen que mencionar que no necesita hacer test genético, pero eso se hace pues antes de decir la enfermedad que tiene el paciente. Pues desde el punto de vista lógico, a ver, es como decirle a ustedes, yo le sospecho que tenga una, no sé, un lupus. ¿Listo? Yo le sospecho a usted que tiene un lupus. Tiene la clínica, tiene las características y ya. Pero si yo voy y le digo, señora, usted tiene lupus, el lupus es una enfermedad que presenta los siguientes síntomas, genera las siguientes complicaciones, puede generar derrames pleurales, daño renal, que es el más común, se le puede generar el eritema malar. Pero si yo le digo eso y yo no tengo una prueba que me diga el diagnóstico, pues yo no le puedo asegurar que tenga esa enfermedad. Cuando yo ya tengo el diagnóstico, yo ya tengo las pruebas y los paraclínicos que me digan, oiga, de acuerdo a los paraclínicos que se obtuvieron, se encontró que la enfermedad que usted padece es lupus eritematoso sistémico, que tendría un poco más de lógica, ¿no es cierto? Entonces, con lo que yo hablé y en lo que estaba del consejo genético que explicó ella, que les habló a ustedes, habían quedado que el test es antes de darle la información al paciente. Pero yo creo y estoy segura que a ustedes mañana les va a pasar enfermedades con todo el test genético. O sea, pues mucho mejor. Es decir, en ese orden de ideas, supongamos que no, pues tenga un test genético, se pide el consentimiento informado en la primera consulta y se hace como la remisión como tal al test genético. Durante la junta médica se evalúa el resultado y en la segunda consulta ya le digo pues al paciente cuál es el resultado. Sí, sí, se puede abordar de esa manera, porque ustedes tienen que llenarse de motivos para decirle la enfermedad. Y nunca se olviden que el consentimiento informado tiene que, tanto para darle la información y la orientación sobre la patología de la enfermedad, como para que el paciente pueda realizarse los paraclínicos que justifiquen la enfermedad o que la puedan explicar. Más que todo para eso, pero sí, tal y como tú dices, pues estaría bien. Sin embargo, pues no está de más que siempre se guíen de lo que dice la doctora, porque ustedes saben que eso influye mucho. ¿Vale? Listo. ¿Algo Listo. más? De pronto, ¿alguna otra pregunta? Una pregunta, ¿será que pueden salir enfermedades del primer corte o no? Sí, yo les estoy diciendo, y no sé si la doctora les explicó, pero con ella se manejan parciales acumulativos. Lo del primer corte puede salir en el segundo corte. ¿Listo? Y el tercero es todo lo que ustedes les dieron. Así que repasen todo, niños. O sea, yo creo que sí es importante que ustedes conozcan todo porque sí se les va a ofrecer. Y es mejor estar seguros a no tener seguridad de nada. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta?
sigo, ¿no es cierto? Eso es en la junta médica, de manera a grandes rasgos, pero siempre pongan todo en presente, por favor. Todo en presente. Luego tenemos la segunda consulta. Entonces, la segunda consulta es que ustedes ya saben qué decirle. ¿Qué tipo de enfermedad tiene? ¿Cuál es su incidencia en la población? ¿Cómo se presenta el tipo de herencia? ¿Listo? ¿Qué signos y síntomas pueden presentar? ¿Qué complicaciones pueden tener? La influencia en la calidad de vida. Y se me pasaba, pero es súper importante. Recuerden que en la Junta Médica incluye el asesoramiento psicológico. Se debe de remitir al psicólogo porque tiene dos funciones distintas. En pacientes que van a tener una enfermedad crónica degenerativa, la psicología no es para que ellos nomás acepten la enfermedad y ya. Es para que ellos puedan mejorar su salud mental sabiendo que van a tener que sufrir con una enfermedad que les va a impedir tener una calidad de vida adecuada. Ejemplo claro, distrofia muscular del Duchenne degenerativa. En tanto que en un paciente con hemofilia, pues solo tendrá que aceptar, ya, ok, yo sé que tengo esta enfermedad, le tomo los medicamentos de por vida y ya. Cada paciente es distinto, por eso tienen que enfocarlos. Dependiendo de cómo va a ser el curso de enfermedad, pues ustedes más o menos saben qué hacer, ¿listo? En la segunda consulta es donde viene la importancia de los factores de atipicidad. Aquí es cuando ustedes los van a valorar. ¿Por qué? Porque si tienen al menos una de las cosas que yo les mencioné en el mensaje, que es lo que ustedes pueden solo leer, ya saber qué pasa, si presenta una de esas cosas, inmediatamente ustedes tienen que mencionar que la presentación esperada de su enfermedad no corresponde a lo que pues, no estima. Que más, sin embargo, en este caso uno podría sospechar de algún tipo de enfermedad que tiene herencia típica, es decir, que no es lo esperado, por lo que se sugiere complementar estudios a familiares con el fin de establecer a mayor claridad cuál es la presentación genética de este trastorno, de esta patología, y así saber cuál será el pronóstico de las siguientes generaciones de la paciente o de las siguientes generaciones que sean de los hermanos de él o la paciente. ¿Listo? Y entonces, ahora sí, de manera un poquito más explicada, vamos a mirar cuáles son las cosas que generan atipicidad. Ahorita a ver si no les creo que les comparto. Ok, entonces, a ver. Yo aquí los tengo anotados para que revisen. De entrada, tip. Todo paciente que ustedes miren, que si fue la madre o fue el padre, que es una enfermedad que ustedes esperan que tengan algún tipo de herencia, ¿no? Que sea ligada al sexo, mendeliana, dominante o recesiva, cualquier tipo de herencia que ustedes cojan y que se den cuenta que no cuadra, o sea, que no hay un afectado en la generación anterior, que se supondría que tendría que haber un afectado sí o sí por el tipo de herencia, sobre todo si es dominante, piensen, y esto también aplica para los donantes de óvulos y esperma, piensen siempre de entrada en algo que se llama el mosaicismo gonadal. ¿Listo? Yo ya les había explicado a ustedes qué era el mosaicismo gonadal, pero básicamente el mosaicismo, ya saben, mosaicismo, células están bien, células están mal. Mosaicismo gonadal hace referencia a que las células germinales, que son óvulos y espermatozoides, ¿no es cierto?, tienen la alteración genética. No todas, algunas tienen la alteración genética. ¿Listo? Por eso, hermanos pueden tener la enfermedad y hermanos no la pueden tener. ¿Vale? Ahora, resulta y acontece que en estos individuos todas sus demás células somáticas están ok, no hay problema, pero estas células germinales sí lo están. Eso quiere decir que vamos a tener pacientes asintomáticos que no tienen la enfermedad o no tienen la información para la enfermedad genética en su cuerpo, en los lugares en donde se necesita que esté la alteración para que se produzca la enfermedad,
pero que tienen la información en las células que le van a pasar a la siguiente generación. Y como esas células sí tienen la alteración, ahí sí generan la enfermedad en el individuo de la siguiente generación. Entonces, primera cosa que tienen que considerar, entonces, causas, ya les voy a escribir al grupo, de herencia atípica está el mosaicismo gonadal. ¿Listo? Entonces, nunca se olviden de eso. Mosaicismo gonadal. ¿Qué otra situación me hace pensar a mí que eso tiene una presentación atípica? O sea, que no es lo esperado. Es la expresividad variable. Ya habíamos hablado algo sobre eso, y es que la expresividad variable es más clínica. No es tanto, digamos, desde el punto de vista del árbol genealógico, o sea, no es lo que ustedes pueden observar con claridad, pero sí es el tema clínico, o sea, los síntomas de la paciente. O sea, tiene un cuadro, por ejemplo, específico para tener un Turner, bueno, no un Turner, perdón, una neurofibromatosis, pero es que hay más cosas que no cuadran, hay síntomas raros que pues no codifican dentro del cuadro de la enfermedad. Esos cuadros a ustedes les hacen hablar de clínica que no es lo esperado. Entonces ustedes dicen, esta es la enfermedad, se está produciendo el trastorno relacionado con la alteración, pero hay algo que en la clínica no está presentándose como uno lo espera. Tiene una expresividad variable. No es lo que uno habitualmente está acostumbrado a ver de la enfermedad. Pero esto es clínico. Y ojo, resulta que a pesar de que pueden influir los factores genéticos, el individuo depende de sus propias condiciones fisiológicas. Me explico. Cualquier paciente que tenga una alteración genética, por ejemplo, síndrome de Down, miren que es una enfermedad de nuevo. ¿Uno qué espera? Pues retraso mental o dificultad o discapacidad cognitiva, que sea un paciente obeso, cardiópata, eso es lo que uno espera. Pero imagínense que es un niño que viene con una falla renal. Entonces, el hecho de que tenga ya síndrome de Down me aumenta el riesgo de que ese paciente complique su enfermedad renal y que se me agrave. ¿Por qué? Porque su enfermedad genética es grave, pero si él nace con la alteración o por sus condiciones externas la sufre, es decir, que ya es un paciente de sus 40 años y como ellos tienden a generar hipertensión, pues se tira el riñón, va a ser mucho más grave en un paciente con Down que en un paciente normal. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. La expresividad variable depende de la presentación clínica que ustedes observan en el paciente, pero de la situación fisiológica del individuo. Toda enfermedad de un paciente, si está acompañada de otra, va a ser más grave. No es lo mismo una retinopatía en un paciente con hipertensión que en un paciente con diabetes que en un paciente que no las tiene. No es lo mismo un melanoma en un paciente que vive en Tumaco a un paciente que vive en Pasto o un paciente que tiene un fototipo 1 o uno que tiene un fototipo 5, ¿listo? Es la misma enfermedad, es el mismo cáncer. El melanoma no va a dejar de ser una proliferación de los melanocitos. O el escamo celular o el vaso celular no van a dejar de ser los mismos cánceres más frecuentes o los que afectan las capas superficiales de la piel. Son la misma cosa, siempre va a ser la misma forma de diseminación, la misma forma de presentación. Es un cáncer de piel. Pero si un paciente tiene un fototipo 1, que pues así le tocó nacer, que es súper blanquito, pues el hecho de que él tenga un melanoma va a ser mucho más grave porque puede presentar más y más lesiones. Respecto a un paciente que tiene un fototipo 3-4 o como el que tiene los afrodescendientes ciegos, pues que si tienen una lesión, lo más probable es que no les salga en otro lugar porque su fototipo es una forma de protegerlos. Recuerden que el cáncer es un componente genético también. Sobre todo el melanoma, tiene un componente genético importante, pero además un componente epigenético y ambiental importante, como el cáncer de pulmón con el tabaquismo, como el BPHS con el cáncer de cervix, ¿sí? Eso quiero que ustedes lo tengan claro. De ahí que hablemos de expresividad variable. Hay cosas que ya mi paciente tiene, se me pueden agravar y me dan síntomas que van con la enfermedad
Y hay pacientes que ellos asumen que todo va por el mismo lado. Ay, que le duele la cabeza, pero es que también le dolía la espalda. Pues de la cabeza a la espalda no es que haya como mucha conexión, pero si el paciente tiene una alteración neurológica y esa alteración neurológica se proyecta hacia la parte raquimedular, pues entonces hay relación. No es lo esperado, pero hay relación. ¿Listo? Eso a grandes rasgos. No quiero enredarlos, pero a grandes rasgos se les a lo que ustedes se van a tener que enfrentar toda su vida. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que mirar? Es importante mirar la edad de anticipación. Ay, perdón. No sé, se envió un mensaje. La edad de inicio, perdón. Uno que espera que ciertos pacientes, por ejemplo, que las enfermedades que son más degenerativas, pues inicien a una edad relativamente temprana, ¿no es cierto? Pero uno también espera que ciertas enfermedades que se identifican en la adolescencia, pues se inicien en la adolescencia. Sin embargo, si ustedes miran que una enfermedad, ejemplo, la hemofilia en las mujeres puede iniciar a presentar pues, síntomas desde la niñez, pero se exacerba en la adolescencia por el periodo. ¿Ok? El síndrome de Turner no se puede identificar hasta que no haya un hallazgo en la adolescencia, igual que Klinefelter, aunque Klinefelter un poquito más antes. La neurofibromatosis tipo 1, pues se puede identificar desde niños, adolescentes, pero hay enfermedades que como ustedes lo van a mirar más adelante, la neuropatía óptica de Leber, ella sí aparece en una época muy puntual de la vida, que es en la segunda o tercera década de la vida, sobre todo en la tercera década de la vida aparece, ella nunca aparece antes. Empieza en la tercera década de la vida porque ya es cuando el ojo está formado, no hay más neoformación de células, hasta ahí queda el nervio óptico. Después de los 30 años se dice que hasta lo que creció hasta ahí, incluso la altura, hasta ahí se queda. De ahí para adelante, la reproducción celular se empieza a limitar por la edad, por los factores ambientales. Y en este caso, por el crecimiento del paciente, cuando llega en ese punto, que recuerden, la tercera década es después de los 20 años, y cuando llega a los 30 es muchísimo peor, la enfermedad es súper, supremamente grave si no se identifica correctamente qué ocurre antes y no se identifica muy bien cómo es la presentación. ¿Listo? Entonces resulta que ustedes esperan que inicie esa edad. ¿Listo? Si la enfermedad tiene toda la clínica y se presenta a una edad temprana, piensen que hay un factor de atipicidad que está ahí, porque no es lo esperado, no es lo que ustedes habitualmente están esperando. Una edad de inicio temprana o tardía codifica para un factor de atipicidad en el que ustedes tienen que indagar en la familia qué pasa, qué está pasando, qué se espera en la próxima generación. ¿Listo? Un concepto muy importante que les voy a dar a continuación es el de mutación de novo. A ver, esperen. Les pongo acá. Es el de mutación de novo. Resulta que estábamos hablando con la doctora y ella me comentaba que las mutaciones de novo que ocurren en los cromosomas sexuales son más probables de que se transmitan a la siguiente generación y que pareciese un tipo de herencia. No una mutación de novo, sino un tipo de herencia. Y en los cromosomas sexuales, imagínense que ocurre una mutación de novo, por el azar, por las cosas del destino. Y lo peor, que esa mutación se encuentra en el mismo lugar donde se produce una mutación de novo que codifica para una enfermedad. Así bien salidos de contexto. Imagínense que ustedes tienen, bueno, hablemos de una hemofilia, así, ¿no? Recesiva Liga del X. ¿Listo? Ahora, pónganse a ver que el paciente por alguna cuestión del destino desarrolló una mutación de novo. Entonces, padres, familiares, todos sanos, ningún aportador, todos sanitos, llega él y tiene la enfermedad. ¿Sí? Tiene la enfermedad. Y es porque hubo unas circunstancias que hicieron que precisamente en el XQ28
que sería la región 28 del brazo Q del cromosoma X, se produjo la alteración y desencadenó una hemofilia de nuevo. Así, es un ejemplo sacado de contexto, pero es para que me entiendan. Esa mutación es de nuevo, pero al ubicarse en el lugar donde está la región que codifica para los factores de coagulación 8 y 9, pues entonces se presenta la enfermedad con la misma clínica, con los mismos síntomas, pero todo su árbol genealógico está normal, no hay alteraciones. ¿Listo? Entonces eso es importante que ustedes lo sepan. ¿Qué más tienen que mirar? No es tan común verlo, pero de todas maneras la doctora hablaba sobre una penetrancia reducida o incompleta. Ya se las estoy escribiendo al grupo. Ustedes en una dominante esperan que haya una penetrancia completa, ¿vale? Porque, pues de acuerdo a la doc, ella me decía que se la podía tomar la penetrancia como el número de pacientes afectados sobre el número de pacientes que tienen la información para la enfermedad. Igual en la herencia recesiva. Pues eso me dijo ella, igual manéjenlo como se los diga ella. Entonces, pues chicos, súper importante que ustedes sepan de esto, que sepan que ustedes sepan cómo calcular la penetrancia. No les aporta mucha información, pero si algo yo de entrada les digo es que si ustedes ven enfermedades de herencia y todos los demás antecedentes familiares sanos y aparece uno que tiene clínica de una enfermedad de herencia, eso es una enfermedad con factores de atipicidad. La penetrancia, pues sí es muy importante, pero la vaina de la penetrancia es que, como les digo, pues con la penetrancia solo ustedes no pueden decir mucho. Pero con la clínica y con el árbol genealógico ustedes tienen muchos soportes para decir que la penetrancia está así, pero que no hay antecedentes familiares, que la clínica no corresponde, que la alteración pudo haberse producido por otro tipo de circunstancias. Digamos que la penetrancia incompleta y reducida, al igual que la edad de inicio, son factores secundarios a los que les estoy mencionando, como el mosaicismo gonadal, la expresividad variable y las enfermedades de Novo. Dependen más de ellos. Dependiendo de la alteración, ellos se pueden presentar estas otras circunstancias. Pero de lo contrario, digamos que no. ¿Listo? Digamos que pues sí aporta, pero enfoquémonos en los otros factores. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que mirar? Pregúntame. Una pregunta, es decir que no en todos los casos que nos ponga tenemos que sacar la penetrancia. No, si la doctora se los pide, les toca hacerlo. Si la doctora no les pide, pues ok, no hay problema. Pero si la doctora, ella normalmente les pide realizar el árbol genealógico y calcule la penetrancia, pues les toca hacerlo. Ahí sí es como ella se los pide. Y si no se los pide, consejo, díganle, doctora, si es una enfermedad de herencia, obviamente, doctora, le tengo que sacar la penetrancia a este árbol genealógico, porque a veces la doctora omite esos pasos y asume que ustedes tienen que saberlo hacer. Pero pregunten antes, ¿listo? A veces es mejor pecar por exceso que pecar porque pues no le pidieron la orientación. A ella le gusta que le pregunten, que sean preguntitas pues de seguridad, o sea, que solamente les aclare ese punto. Entonces, si les aparece el texto, háganlo. Si no les aparece, mejor pregúntenle porque ella puede que esté esperando que ustedes lo hagan. Y si la doctora les dice, pues no sé, ¿ustedes qué opinan? Es porque lo tienen que hacer. ¿Listo? Listo, Ok. gracias. Nos vamos con, dime, Sarita. Diana, como tú dijiste que la penetrancia incompleta y lo de la edad de inicio, o sea, pues la anticipación, son como cosas que ocurren secundarias a los otros factores de atipicidad. En el caso de que la profe nos diga cuál es el factor que más explica, ¿no sería eso una primera opción? Verás, es que hay dos cosas que tengamos en cuenta. El factor que más explica la alteración genética es lo que la causó. Y el factor que más explica por qué se sospecha de una enfermedad genética son las situaciones que tú no esperas. En los que explica por qué se produce esa herencia, están los que hablamos del mosaicismo, la mutación de novo, listo, la expresividad variable, los que vamos a hablar ahorita que son la impronta genética, la heterogeneidad de locus y la pleiotropía. Porque la edad de inicio no es una alteración genética, es una
presentación clínica por la alteración genética, igual que la penetrancia. La penetrancia, pues no te dice, o sea, la penetrancia no fue la causa de la enfermedad, no fue la causa de que el paciente tenga la alteración. La penetrancia es lo que se produce porque hubo una alteración anormal. ¿Listo? Están dentro de los factores que ya menciona porque a ustedes es lo que les hace pensar además que algo está mal, que no corresponde. Y la doctora lo dijo así, y a mí también me lo mencionó porque dijo, es lo que tú esperas. Entonces, si tú tienes un mosaicismo gonadal, pues tú esperas una penetrancia incompleta porque vas a encontrar padres sanos, pero hijos enfermos. Un hijo enfermo, dijo, al menos uno, pero padres sanos. No cuadra ahí la enfermedad, pareciera que fuese de nuevo. En palabras textuales, eso fue lo que ella me dijo, lo que tú esperas. Pero las causas son distintas. Entonces, como te digo, el factor que más explica por qué pudo haberse presentado son esos. El factor que te hace sospechar para la doctora, pues importa lo de la penetrancia y lo de la edad de inicio, más lo que yo te digo, la clínica, lo que sería la clínica y la información del árbol genealógico, ¿vale? Entonces son dos cositas distintas. Porque, como te digo, la edad de inicio no fue la causa de la enfermedad. La edad de inicio es lo que se produjo por la presentación anormal de la enfermedad. ¿Listo? Diana, ¿y la expresividad variable, esa sería algo que me hace sospechar o la causa? La expresividad variable podría estar un poco metida más en el punto de la expresión anormal. ¿Listo? De lo de la clínica, por decirlo así. Sin embargo, la doctora hace mucho énfasis en la expresividad variable en las enfermedades de herencia mendeliana. Tú podrías decir que la expresividad variable de la enfermedad te ayuda a justificar la sospecha de una enfermedad atípica. Seguiría más por el lado de la clínica como lo que estábamos mirando. Sin embargo, la doctora, pues, y además sus compañeros me enviaron el listado de todas las alteraciones que entran en los factores de atipicidad. Hay más, claro, pero al menos esos son los que tendrían que considerar. Pero la expresividad variable, como te digo, es lo que tú ves. Y lo que la causa, pues, es la situación anormal. ¿Listo? Sí, gracias. Ok. Y nos vamos con la impronta genética. La voy a anotar para que ustedes se los vayan acordando. ¿Listo? Diana, disculpa, entonces, o sea, lo que tú dices es que cuando lo que más explica vendría siendo como tal la enfermedad y por qué se sospecha, entonces ya vendría siendo clínica, penetrancia, edad de inicio. Sí, o es lo que yo les envié. Clínica no típica, donantes, árbol genealógico no correspondiente a lo esperado. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Bueno. Sigamos. En la impronta genética resulta que por ciertos factores epigenéticos, por decirlo así, las enfermedades pueden ser, digamos que, influenciadas por el sexo. No sé si ustedes ya miraron la alopecia. ¿Ya les dio la doctora alopecia? No. Bueno, hay enfermedades que a pesar de que, ok, digamos que genéticamente, tanto en hombres como mujeres tienen como la misma presentación clínica, ¿listo? Y similar presentación génica. O bueno, digamos que genotípica. Pero resulta que por el hecho de que sea mujer o sea hombre, eso va a hacer que la enfermedad tenga una mayor probabilidad de presentarse en un género que en el otro. Algo muy parecido ocurre en la alopecia, es una herencia influenciada por el sexo. No es una herencia ligada porque no depende del sexo, sea hombre o mujer va a dar, pero la herencia que es influenciada, bueno, y no es claro que sea mujer, sino que independientemente si es el cromosoma X o Y, pues listo.
Pero si es influenciada, no depende de estar en el X o Y. La alteración no está en los cromosomas sexuales, allá no está, está en los autosomas, ¿listo? Allá está, del 1 al 22, allá está. Pero por el hecho de que tenga dos X o un X y un Y, esa enfermedad puede codificarse para que en los hombres se presente, por ejemplo, la alopecia, sea con heterocigoto o homocigoto, y en las mujeres se presente solamente si es homocigoto. ¿Sí me entienden? Es decir, que depende de otra circunstancia indirectamente que hace que se presente esa enfermedad. ¿Eso cómo lo podríamos ver en el árbol genealógico? ¿Listo? Más hombres afectados o más mujeres afectadas que hombres, pero se mirarían personas afectadas. Si solo se ve un individuo, muy difícil poder establecerlo. ¿Listo? Muy difícil poder establecerlo, pero pues es como lo importante que ustedes tendrían que generar. ¿Qué otras alteraciones hay? A ver, yo les comento de ahora. Qué pena, ¿podrías volverlo a explicar, por favor? Ok. Entonces, la impronta genética es cuando, digamos que hay genes que se afectan o la presentación clínica o la prevalencia de que se presente una alteración depende de otras circunstancias o de otros cromosomas. En la definición que da en la NIH, la dicen como en el que se expresa solo una copia de un gen de una persona, sea madre o padre, mientras que la otra copia es suprimida. Eso es como lo que él dice. Pero básicamente la impronta genética es un proceso epigenético, ¿sí? Yo les estaba poniendo lo de la herencia influenciada por el sexo para que me entiendan más o menos cómo sería. Aquí es que algo es silenciado, ¿sí? Un gen es silenciado por la parte epigenética durante la formación de las células germinales, ¿listo? Y entonces los genes que se van a imprimir van a perdurar durante toda la vida de la persona que se está formando. Digamos que no es algo de la alteración genética, sino epigenética, que por cuestiones por fuera, algo se silencia. Algo hace que no se exprese tanto en una persona versus que otra, y que por lo tanto la clínica no sea lo esperado. ¿Listo? Más o menos es como lo que tienen que tener en cuenta es la forma en la que influye cómo se heredan algunas afecciones, porque eso quiere decir que la forma de herencia va a ser distinta porque en ciertas personas por tener tal cosa se va a silenciar y en otras por no tenerla se va a ir derechito tal y como está. ¿Listo? Digamos que una copia se pasa bien, exacta, la mutación tal y como estaba, y en la otra, por alguna situación que ocurre externa por el sexo, por los factores epigenéticos, por la metilación, la acetilación, esos genes, uno de ellos, la alteración que se iba a pasar, se silencia, se calma, entonces se pasa la enfermedad, pero de manera diferente. ¿Listo? Con menos clínica, con menos presentaciones. Es como que si una copia fuera igual y en la otra no tanto. ¿Listo? O sea, no cuadra la alteración. ¿Alguna otra pregunta? De pronto en ese lugar. Ay, de escribir la otra. Disculpa, tú dices que no está ligada al X, bueno, a los cromosomas sexuales, porque igual van a estar presentes tanto en los dos, ¿verdad? Este es el ejemplo de la alopecia. Solamente era como para que me entiendan. Es el ejemplo de la alopecia, ¿listo? No quiere decir que exactamente es la impronta genética porque ese es un tipo de herencia que ustedes no han mirado, entonces no les va a preguntar la doctora. Pero imagínense que es igual, o sea, tanto en hombres como en mujeres la enfermedad se presenta, pero el hecho de que sea hombre es lo mismo decir, el hecho de que haya algo epigenético que influye en eso hace que en él haya más probabilidad de que se presente. En tanto que si es mujer, hay menos probabilidad de que se presente. Y eso quiere decir que en la mujer algo se silenció y en el hombre se pasaron las dos copias exactas para la enfermedad.
Y no es que estén mal en ninguno de los dos eso, sino que en la mujer la presentación fue atípica, o sea, una cosita se silenció y en los hombres se pasó tal y como estaba. No depende del lugar donde estaban, dependen de algo que está por fuera del cromosoma donde ellos se encuentran. En este caso, en la alopecia son el X y el Y, si es hombre o mujer. Pero en las demás enfermedades depende de los factores epigenéticos. O sea, otra cosa que está por fuera hace que el siguiente gen que se imprima o pase igualito o pase silenciado. Ya, solamente eso. Por eso se llama impronta, o sea, cómo se imprimió, por decir así, el gen. Con todas las alteraciones igualito o una parte se silenció. Ok, ya está ahí claro.